Hola, ¿cómo están? Estoy bien con Arizona en español y ahora les traemos la previa de un partido que va a cerrar la jornada el día de mañana, lunes 12 de febrero. Un Juventus Udinese con un poco de complicaciones, digamos, no porque sea un rival tan duro, sino por lo que representa este partido y por todas las circunstancias que se han dado en los días y semanas anteriores. Empezamos esta previa hablando un poquito del contexto. Primero, el partido es el último de esta jornada, se va a jugar en el Allianz Stadium y el árbitro va a ser Rosario Aviso. El Juventus Stadium desde hace ratos ha estado sold out. Los aficionados de Juventus tienen ya varios meses de seguir apoyando al equipo, de estar siempre ahí y lo demuestran llenando el estadio cada vez que Juventus juega de local. Ahora, ¿cómo llegan ambos equipos? Primero, la Juventus llega, ustedes saben, con 53 puntos. El Inter está, primer lugar todavía. Juventus y el Milan están a nada más ni nada menos que 4 puntos, así que hay que cuidar mucho esa distancia con el tercer lugar. Y luego ya con el cuarto, pues hay 11 puntos de diferencia, ni se diga con el quinto lugar. Creo que la clasificación a Champions está casi asegurada, salvo alguna debacle. Y Udinese, pues bueno, tiene 19 puntos, está casi en último lugar, está en zona de descenso. Los antecedentes, pues nada, la Juventus y el Udinese han tenido casi 28 partidos en la última época y casi todos los ha ganado Juventus. Juventus goleó al Udinese en ese primer partido de la temporada 2023-2024 que se jugó en Udine y se goleó 3-0. Y luego pues han sido casi todas victorias de Juventus, salvo en el 2015 en donde el Udinese nos llegó a ganar al Allianz Stadium 1-0. Esa fue la última vez que el Udinese sacó 3 puntos en Torino en el 2015. Luego han sido resultados bastante positivos. Y así, resultados muy positivos había tenido Juventus desde aquella derrota contra Sassuolo 4-2. Se lograron una racha de 19 partidos consecutivos en donde se sumaba casi todas victorias para Juventus, hasta el fatídico 1-1 contra Empoli, donde todos recuerdan lo determinante que fue la expulsión de Arek Milik a los pocos minutos de haber comenzado el partido, una situación que condiciona el juego y que Juventus pues no logra sacar un buen resultado, sacó el empate frente a Empoli y de ahí para allá el equipo creo que cayó en una debacle mental, porque luego se nos vino el Derby de Italia contra Inter, y pues ya todos saben lo que pasó, el equipo jugó muy mal, regalamos prácticamente el primer tiempo, dejamos que Inter jugara, el Inter llevó peligro, anotó en el primer tiempo, en el segundo se trató de hacer algo diferente, pero no alcanzó. Este partido pudo haber terminado 2-0, 3-0 a favor de Inter. Juventus realmente la pasó muy, pero muy mal. No se ganaron duelos, no fuimos verticales, no fuimos ofensivos, los cambios no resultaron. En fin, tenemos ya 2 semanas de no ganar. Así que así llega Juventus a este Juventus Udinese. El Udinese llega en una racha totalmente negativa. Empató contra Monza 0-0 su último partido, perdió contra Atalanta, perdió contra Milan, empató de visita ante la Fiorentina y perdió contra Lazio. Udinese tiene más de mes y medio de no ganar y resultaría en el papel, digamos, bastante accesible que Juventus saque un buen resultado. El último antecedente, como se los había comentado, fue el primer partido de la temporada 23-24. No sé si recuerdan ese 3-0 eh, con goles de Chiesa, con goles de Vlahovic y con gol de Rabiot. El de Vlahovic fue por penal. La Juventus ganó 3-0 el primer tiempo y de ahí se dedicó pues a gestionar un poco el partido. El segundo tiempo no pasó mayor cosa. Vamos a ver un poquito los goles. El primero fue de Chiesa, de un tiro de larga distancia. El segundo fue el penalti de Vlahovic. Y el tercero, un centro a la cabeza de Adrián Rabiot, que hacía el 3-0. Esta mañana hubo conferencia de prensa
en la Continasa, en donde Allegri decía que Alexandro el día de mañana podría jugar. Y no solo podría jugar, sino que Alexandro podría convertirse en el segundo jugador extranjero con más partidos en Juventus. Estaría nada más a 6 partidos de alcanzar el primer lugar, que lo tiene Pavel Nedved. Increíble lo del brasileño, ¿no? Un futbolista que no a todos mucho gusta y que no ha venido teniendo muy buenas temporadas desde hace ya varios años, pero que sigue sumando minutos, sigue jugando, sumando partidos y está cerca de alcanzar un hito que lo tiene nada más ni nada menos que el checo Pavel Nedved. Luego decía Allegri que en ataque iba a ser uno entre Yildiz y Chiesa, que Carlos Charlie Alcaraz todavía no está listo para ser titular, que Cherry sería convocado de Next Gen para este partido, que está muy orgulloso de alcanzar el día de mañana 405 presencias en el banquillo bianconero. No solo Alexandro puede lograr y va a lograr un gran hito en la historia juventina, sino también Allegri el día de mañana conseguiría 405 partidos en el banco bianconero. Increíble, una hazaña realmente estupenda, y sobre todo cuando revisamos los números y el ratio de goles, el ratio de victorias que tiene Allegri. Allegri es uno de los entrenadores con más victorias por partido en la historia de Juventus. Decía además que el equipo estaba obligado a ganar, eh, que los directores técnicos necesitan de resultados, que el grupo estaba bien y que Udinese lo mismo, ¿no? Que un equipo duro, jugadores físicos fuertes y que iba a ser un partido complicado. Y yo acá apoyo esa frase porque Juventus, como les decía, viene de un empate en casa con Empoli, que sentó muy mal, y viene de la derrota contra Inter. Así que Juventus debe de salir de esta mini racha negativa lo antes posible, y qué mejor que hacerlo con el Udinese y hacerlo en casa, ¿no? Y hacerlo ya, el día de mañana. Se le preguntaba a Allegri también sobre su futuro. Decía de que lo primero que tenían que hacer era terminar bien la temporada, que todavía tiene un año de contrato y que los directores técnicos dependen de resultados y del trabajo que se realiza. Decía, estoy satisfecho con lo realizado porque voy a alcanzar a Lippi, que ha hecho historia en Italia, y Juventus, hablando obviamente del récord de los 405 presencias, ¿no? Esa es la conferencia de prensa de Allegri, y ahora pasamos al posible 11. No hay mayores sorpresas, les traigo dos alternativas, una que es la que presenta a Arek Milik con Chiesa en el ataque de Juventus, y la otra, Arek Milik, pero ahora con Kenan Yildiz, ¿no? Y esta sería, creo yo, la única sorpresa o la única duda que tiene el técnico hasta el momento. ¿Quién va a ser quien acompaña a Arek Milik, Yildiz o Chiesa? Recordemos que Vlahovic no se ha entrenado con el grupo toda la semana, no ha superado una molestia muscular, por lo que no va a ser del partido el día de mañana. El medio campo no cambia nada, el tridente titular McKennie, Locatelli y Rabiot, por las bandas Cambiaso y Kostic, y en defensa sí habría una pequeña sorpresa, y es que, bueno, a ver, no es tan sorpresa porque Danilo está apercibido, fue amonestado y se pierde este partido por acumulación de tarjetas amarillas, y por ende saldría al campo Alexandro, quien junto a Bremer y Gatti serían los responsables de mantener la valla invicta, ¿no? La valla de Chesney. ¿Por qué Alexandro? Bueno, yo creo que está claro que Allegri lo pone a Alexandro un peldaño por encima de Rugani, y Alexandro está bien físicamente, así que será él quien salga en esa defensa. Esta es básicamente la alineación que Juventus va a mandar el día de mañana. Esperamos, obviamente, de que esta alineación sea suficiente, y debería de ser suficiente para ganarle al Udinese que está cerca de los puestos de descenso. Un Udinese cuyos jugadores más importantes serían obviamente Samardzic, objetivo de mercado de Juventus desde hace ya varios meses que el equipo bianconero lo está monitoreando, y que quién sabe, va a ser una oportunidad importante para que Giunto, Limana y
la directiva de Juventus puedan acercarse al entorno del jugador y de repente discutir algún fichaje para verano. Samardzic definitivamente es el jugador más importante de este equipo. Ahora también tienen un jugador bastante importante como lo es Tobin en ataque. Y paremos de contar. Yo creo que Juventus tiene una plantilla extremadamente superior, pero está el componente mental. Y eso es lo que hace a este partido difícil. Salir de la mala racha de Empoli, de la mala racha de Inter y volver al camino del triunfo. Ese es el objetivo de Juventus para este partido y ojalá que se logre y que el día de mañana lunes estemos celebrando. Recuerden que vamos a tener un live en la noche para que todos ustedes puedan desde ya acompañarnos. Si les ha gustado este contenido, por favor denle like al video, recomiéndenlo y por favor no se pierdan el live del día de mañana lunes. Esperemos celebrar con una victoria de Juventus y así decimos hasta la próxima. Fino a la fine. Chao.